unidad hipotálamo hipófisis. Mi nombre es Susana Eileen Torres Melendres. Mi nombre es Palafox Pérez y Valeria. Y yo soy Ana Camila Rodríguez. Nosotros les vamos a hablar sobre la anatomía, embriología, relaciones anatómicas, histología y fisiología. Para iniciar, tenemos que el hipotálamo y la hipófisis constituyen una unidad funcional especial en la regulación del sistema endocrino. Juntos forman el eje hipotálamo-hipofisial, que este es el principal centro de integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esta relación permite que el cerebro controle la actividad de las diversas glándulas endocrinas, como la tiroides, las suprarrenales y las gonadas, regulando funciones pues, que son fundamentales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta al estrés. Tenemos que el eje hipotálamo-hipofisiario es un ejemplo claro de la interacción neuroendocrina, donde el sistema nervioso influye en la secreción hormonal y a su vez pues, las hormonas modulan la actividad del sistema nervioso central. Este mecanismo de retroalimentación y de control pues es uno de los principales sistemas reguladores del organismo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la anatomía y la embriología. Vamos a empezar que la unidad hipotálamo-hipófisis pues está estructurada por dos estructuras anatómicas pues importantes, que es la glándula hipófisis y el hipotálamo. De primera tenemos al hipotálamo, que este es el que coordina la mayoría de las funciones endócrinas del cuerpo y nos sirve como uno de los principales centros de control del sistema nervioso autónomo. Algunas de sus funciones que regulan y incluyen a la presión arterial, la temperatura corporal, el equilibrio de líquidos y electrolitos y el peso corporal y el apetito. Tenemos que el hipotálamo es la parte del diencéfalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos maxilares. Este se sitúa debajo del tálamo y forma el piso y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo. Por delante del hipotálamo existe un área que por sus relaciones funcionales pues, se incluye en este, y este se denomina el área preóptica, que este se extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior. Por debajo del hipotálamo se une con el tegmento del mesencéfalo. Bueno, su límite lateral del hipotálamo lo conforma el quiasma óptico, el tuber cinereum e infundíbulo, está por aquí, y los cuerpos maxilares. Aquí está el hipotálamo. Sí. Bueno, Pues vamos a tener aquí una zona periventricular, una zona medial y una zona lateral. La zona periventricular va a ser una capa delgada de neuronas ubicadas junto al tercer ventrículo y va a contener pequeños grupos celulares. La más importante va a ser la zona medial porque va a incluir núcleos de los que vamos a hablar ahorita. Estos núcleos van a participar en el control endocrino, el hambre, la sed, la temperatura y las emociones, y la zona lateral pues va a contener menos cuerpos neuronales, que va a estar atravesada por fibras nerviosas que conectan con otras partes del cerebro. Bueno, estos núcleos primero que nada se van a dividir en 4 grupos, los cuales van a ser un área preóptica o hipotálamo anterior, un área supraóptica, un hipotálamo medio, que es el infundíbulo tubárico, y un hipotálamo posterior, que es la región mamilar. De esta nos vamos a familiarizar más con 2 áreas, las cuales son el área supraóptica y bueno, el hipotálamo medio. De estos áreas que mencioné, pues los más importantes del área preóptica van a ser el hipotálamo anterior, el supraquiasmático, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular.
Del hipotálamo medio va a ser el dorsomedial, el ventromedial, el arqueado. Y de todos estos que les acabo de mencionar nos vamos a familiarizar o va a ser más importante centrarnos en tres, que son el supraóptico, el paraventricular y el arqueado. El supraóptico va a estar anterolateral por arriba del tracto óptico, el supraquiasmático va a estar por arriba del quiasma óptico en la zona periventricular anterolateral, y el paraventricular pues va a estar paraventricular anterior dorsal. Bueno, pues estos núcleos van a tener diferentes funciones. Van a tener la regulación hormonal, el núcleo supraóptico y el paraventricular. El supraóptico va a sintetizar una vasopresina, que es la hormona antidiurética. El núcleo paraventricular va a sintetizar oxitocina. La regulación de la temperatura, aquí van a estar los núcleos hipotálamos anteriores y posteriores. Su función pues, es regular la temperatura en respuesta al calor los anteriores y los posteriores van a ser en respuesta al frío. Van a tener un control del sistema nervioso autónomo, los núcleos preóptico y anterior y los núcleos posterior y lateral van a ser el control del sistema simpático y el control del sistema parasimpático pues van a ser los preópticos y el anterior. Y van a tener una regulación en el apetito y la sed. Los hipotálamos laterales causan apetito y van a aumentar la ingesta de alimentos, va a ser el centro de hambre. Los núcleos hipotalámicos mediales van a inhibir el apetito y van a reducir la ingesta de comida, que va a ser el centro de la saciedad. Y los núcleos hipotalámicos pues, van a aumentar la ingesta de agua, que es el centro del sed. Y por último van a tener un ritmo biológico, los núcleos supraquiasmáticos, que va a controlar los ritmos circadianos. Pues van a tener distintas hormonas que lo van a conformar. Tenemos que la hormona liberadora de la dactilotropina pues va a estar en el núcleo paraventricular y esta va a estimular la síntesis y la liberación de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Las gonadotropinas pues van a estar en el núcleo A4 y van a estimular la síntesis de la liberación de la hormona fólico-estimulante y leucotriensante. La hormona reguladora del crecimiento pues va a estar en el núcleo A4 y va a estimular la síntesis y la liberación de la hormona del crecimiento. Y la somatostatina pues va a inhibir la somatostatina y va a estar en el hipotálamo A4 y va a inhibir la liberación de la hormona del crecimiento. Tenemos que la liberadora de la corticotropina va a estar en el núcleo paraventricular y va a estimular la síntesis de la hormona corticotropina y la liberación de péptidos, y la dopamina, que va a ser el núcleo A4 y va a inhibir la liberación de la prolactina. Y por último tenemos la hormona antidiurética, que va a encontrarse en el núcleo paraventricular y va a estimular la liberación de la corticotropina. Bueno, ya empezaríamos a hablar sobre la embriología del hipotálamo. El hipotálamo procede de la proliferación de los neuroblastos en la zona intermedia de las paredes diencefálicas, ventralmente al surco hipotálamo. Este se desarrolla a partir del diencéfalo ventral, que deriva del prosencéfalo durante el desarrollo embrional. El hipotálamo se diferencia de las 9 a las 10 semanas de gestación. Durante su desarrollo, el diencéfalo forma el tercer ventrículo. Las paredes laterales del diencéfalo dan origen al hipotálamo y los núcleos hipotalámicos se diferencian progresivamente a partir del neuroepitelio ventricular. El hipotálamo pues mantiene una estrecha relación biológica y funcional con la hipófisis, especialmente con la neurohipófisis, que se forma a partir de la evacuación del diencéfalo. Pues más adelante se empiezan a desarrollar los núcleos que pues como ya le hemos hablado, son los que participan en las actividades endocrinas y en la homeostasis. Un par de núcleos, los cuerpos mamilares, estos forman la superficie ventral del hipotálamo de dos protrusiones del tamaño de un guisante.
El epitálamo se desarrolla a partir del techo y la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo. Y inicialmente las protusiones hipotalámicas son grandes, pero pues más adelante llegan a tener un tamaño relativamente pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías de conexión del hipotálamo. Bueno, sabemos que el hipotálamo va a recibir información del resto del cuerpo a través de conexiones nerviosas, del torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Este va a tener pues múltiples conexiones aferentes y diferentes, lo que le va a permitir integrar funciones autónomas y endocrinas. La actividad del hipotálamo se va a modificar por información que recibe a través de numerosas vías aferentes desde diversas partes del sistema nervioso central, específicamente del sistema límbico, la corteza prefrontal, la formación reticular y la retina, que esta va a ir hacia el núcleo supraquiasmático. Este va a recibir las fibras de la retina y va a participar en el control de ritmos biológicos. También va a recibir influencia de centros superiores a través de la formación reticular. Bueno, sabemos que el hipotálamo es el principal centro subcortical que va a regular los sistemas simpático y parasimpático. Va a ejercer su control mediante vías descendentes que pasan por la formación reticular hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Este se va a considerar el centro nervioso superior del sistema nervioso autónomo. Bueno, ahora pues la más llegada que va a ser la conexión endocrina con la hipófisis. El hipotálamo se va a conectar con la hipófisis por dos vías principales, el tracto hipotálamo hipofisiario y el sistema porta hipofisiario, del cual vamos a comentar más adelante. El tracto hipotálamo hipofisiario va a ser constituido por fibras nerviosas desde los núcleos supraóptico y paraventricular, y este va a transportar la vasopresina y oxitocina hacia la neurohipófisis. Y el sistema porta hipofisiario va a transportar las hormonas liberadoras e inhibidoras hacia la neurohipófisis. Pero recordemos que la neurohipófisis va a ser la que va a producir y la neurohipófisis va a ser la que va a almacenar. Los vasos se van a originar en la eminencia media y terminan en las sinusoides del lóbulo anterior. Y conexiones con el sistema límbico es que el hipotálamo va a estar estrechamente relacionado con estructuras límbicas como los cuerpos mamilares, el fornix y el fascículo mamilotalámico. Y estas conexiones tienen un papel muy importante en la emoción, conducta y memoria. Bueno, prosigamos con la hipófisis. Pues esta es una pequeña región del cerebro bajo el tálamo y va a ser la conexión principal entre los sistemas nerviosos y endocrinos. La glándula hipófisis es una estructura con forma de guisante que va a medir entre 1 a 1,5 centímetros de diámetro. Su tamaño suele duplicarse. Precisamente porque es un hablar de hipófisis, nada más pasa que ya sabemos que la hipófisis generalidades, pero no la describan. El hipotálamo, ¿dónde se localiza anatómicamente? Mande. Exacto, y me lo dijeron. Sí, lo van a decir. Ya lo Y dijeron. lo describieron quién le indica, quién le inerva. Es que más adelante. Entonces, fíjate hipófisis, porque me lo va a dar tu compañera que va a dar la que va a hablar de neurohipófisis y adenohipófisis, que le están quitando su tema. Bueno, brincándonos al sistema porta hipotálamo hipofisiario, este va a proveer un enlace crucial entre el hipotálamo y la hipófisis. Tenemos que este sistema va a estar intacto a las 11 semanas de gestación, pues las arterias que irrigan la porción tuberal de la eminencia media y el infundíbulo van a dar origen a capilares fenestrados, que lo vamos a conocer nosotros como el plexo capilar primario. Estos capilares van a drenar en venas porta, denominadas venas porta hipofisiarias, que van a discurrir a lo largo de la porción tuberal y van a originar una segunda red de capilares sinusoidales, fenestrados, que va a ser lo que nosotros conocemos como el plexo capilar secundario. Bueno, pues este sistema vascular va a transportar las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el infundíbulo directamente a las células de la porción distal. Pues la mayor parte de la sangre de la hipófisis va a drenar en el seno cavernoso, en la base del diencéfalo y después en la circulación sistémica. Acá lo vamos a explicar mejor. Cerca de la eminencia media y sobre el terno óptico hay cúmulos de neuronas especializadas llamadas células neurosecretoras, las cuales van a sintetizar las hormonas liberadoras
inhibidoras hipotalámicas en sus cuerpos celulares y van a almacenar hormonas dentro de vesículas que estas van a llegar a las terminaciones axónicas por un transporte axónico. Entonces, luego estas hormonas se van a difundir al plexo capilar primario. Los impulsos nerviosos van a estimular estas vesículas donde están y las hormonas hipotalámicas van a fluir a la sangre a través de las venas portales hacia el plexo secundario. Recordemos que el plexo secundario pues, se encuentra en la adenohipófisis. Bueno, esto va a permitir que las hormonas hipotalámicas vayan a actuar en forma inmediata sobre células de la adenohipófisis, como les mencioné, antes de que se diluyan o se destruyan o vayan a la circulación en general. Las hormonas secretadas por las células del lóbulo anterior de la hipófisis van a pasar a los capilares del plexo secundario y de ahí van a drenar a las venas hipofisiales anteriores hacia la circulación en general. Las hormonas hipofisiales anteriores van a viajar luego a los tejidos diurnos distribuidos por todo el cuerpo. Y, o sea, viene así y va a salir a la circulación general. Bueno, y su inervación, pues los nervios que van a ingresar en el infundíbulo y a la porción nerviosa de los núcleos hipotalámicos van a ser componentes del lóbulo posterior de la hipófisis. Los nervios que entran al lóbulo anterior de la hipófisis son fibras presinápticas del sistema nervioso y autónomo y van a tener una función más motora, pero pues lo van a explicar también nuestros compañeros. Ok, ahora vamos a entrar a la histología y la fisiología. Las células de la parte anterior de la hipófisis originalmente se clasificaron como acidófilas, basófilas y cromóforas, con base en la función de hematoxilina y eosina. Las técnicas de la inmunocytoquímica y de la microscopía electrónica ahora nos han permitido clasificar pues, las células en base a sus productos secretores específicos. Bueno, eso también son de la hipófisis, pero la estamos mencionando porque las hormonas hipotalámicas las van a estimular o inhibir para dar otras hormonas, por eso lo estamos mencionando. Se han clasificado pues, estas células del lobo anterior de la hipófisis en 5 tipos, que son las somatotropas, las lactotropas, las corticotropas, las gonadotropas y las tirotropas. Bueno, ahora pues hablando del porcentaje y función de cada una de estas células, las somatotropas tienen un porcentaje total de un 50% de células y tanto las somatotropas como las lactotropas son de tinción acidófilas. Y las corticotropas tienen un 15 al 20%, las gonadotropas un 10% y las tirotropas un aproximado al 5% y estos van a ser basófilos. Bueno, las somatotropas van a secretar somatropina, que se va a encontrar frecuentemente dentro de la porción distal y constituyen pues alrededor, como les mencioné anteriormente, el 50% de las células. Estas se van a encontrar en el lóbulo anterior de la hipófisis y son células ovoides de tamaño mediano y presentan núcleos centrados y redondos. Y estos van a producir la hormona del crecimiento. Las lactotropas van a constituir al 15 al 20% de las células parenquimatosas en el lóbulo anterior de la hipófisis. Estas van a ser células prionales grandes con núcleos ovoides que van a producir la prolactina. Las corticotropas van a conformar de igual forma el 15 al 20% de células parenquimatosas del lóbulo anterior de la hipófisis y estas van a ser células poliédricas medianas con núcleos redondos y excéntricos. Y estos van a producir una molécula precursora de la corticotropina y pues se va a llamar, pues así está su abreviación. Las gonadotropas van a sintetizar y secretar la hormona luteinizante y foliculoestimulante que van a constituir alrededor del 10% de las células parenquimatosas del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas van a ser células ovoides pequeñas y con núcleos redondos excéntricos y van a sintetizar, como les mencioné, la hormona luteinizante y foliculoestimulante. Y por último, las tirotropas, que van a secretar tirotropina, van a constituir alrededor del 5% de las células parenquimatosa del lóbulo anterior de la hipófisis y estas van a ser células poligonales grandes con núcleos redondos excéntricos que van a producir la hormona tirotropa denominada tirotropina. Bueno, ahora mencionando las hormonas del lóbulo anterior
esqueletal de la hipófisis, tenemos a la hormona del crecimiento. Esta va a estimular al hígado y otros órganos para que sinteticen y secreten el factor de crecimiento insulínico, el cual va a estimular la división de las células progenitoras en las placas de crecimiento y los músculos esqueléticos, lo que va a provocar pues, el crecimiento corporal. La prolactina va a promover el desarrollo de las glándulas mamarias, va a iniciar la formación de leche, estimula y mantiene la secreción de caseína y lípidos e hidratos de carbono en la leche. La corticotropina va a estimular la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides, y por las porciones fasciculadas y reticulares de la corteza cerebral, y va a mantener la estructura de ambas porciones. Y la hormona folículo estimulante va a estimular el desarrollo folicular en el ovario y la espermatogénesis en los testículos. La hormona tirotropina va a estimular el crecimiento de las células epiteliales tiroideas e induce la producción y liberación de tiroglobulina y hormonas tiroideas. Y la hormona luteinizante, que va a regular la maduración final del folículo ovárico, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Va a estimular la secreción de esteroides por el folículo y el cuerpo lúteo, y en los varones es indispensable para el mantenimiento de las células del útero. Ya pues por último, tampoco nos vamos a meter mucho porque es de nuestros compañeros de hipófisis, pero pues las hormonas que van a estar en el óvulo posterior de la hipófisis van a ser la oxitocina y la vasopresina o antidiuréticas. Y estas son nuestras bibliografías. Ya serían dos. Siguiente tema. Nuestro tema era hormona antidiurética, no hablamos tanto de hipófisis. Yo tenía entendido que cuando ¿Cómo va el ibas... programa? ¿Qué sigue después? Es que creo que unos temas más abajo. Sí, ¿El después programa cómo va? va a hormona antidiurética, luego diabetes insípida y luego ¿Y eso pues, cuál es el siguiente tema? ¿No te gusta? Eso no. Ahorita el tema que pusieron es el 2.1. Sí. El 2.1, ¿no? Sí. El siguiente tema es el 2.2. ¿De quién es? Es fisiología de los hormonas que dicen. Y después sigue el tema 2.2.1. Y el 2.2. No estoy mal, ¿no? Ya me pensé que estaba yo confundida. ¿Por eso tú lo ves? Está bien, pero esta serie me daría miedo. Es que estoy viendo esta me la quiero ver. En Netflix. Completa.
Ahorita es este tema. No lo vamos a terminar porque faltan 20 minutos. A donde nos quedemos, ahorita yo empiezo, cuando yo veo la hormona, yo ya empiezo a soltar todos los artículos de los temas de fisiopatología. El siguiente tema de fisiopatología, que es la primera fisiopatología que vamos a ver, es diabetes insípida. Pues yo ya cuando ya empiezo a ver este tema de la hormona, yo ya empiezo a soltarle los artículos. Ahorita se los voy a empezar a mandar por el grupo con su jefa. Ya ahí los empiezan a checar y todo para que nos empiecen a hacer la exposición. Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablarles acerca sobre la hormona antidiurética. Vamos a mencionar desde su biosíntesis hasta su liberación, el mecanismo de liberación y mecanismo. No está conectado. Bueno, primero vamos a dar un contexto general sobre la hormona antidiurética para después adentrarnos a lo que son los pasos en sí de por ejemplo, la biosíntesis, el transporte, la liberación, etc. Voy a mencionar primero que la hormona antidiurética es una hormona neurohipofisiaria cuya principal función es regular el equilibrio hídrico del organismo mediante el control de la reabsorción de agua en el riñón. Es la función principal, porque tiene más funciones. Su acción también permite mantener constante el volumen sanguíneo y, por consiguiente, la presión arterial, que son otras de las funciones que tiene la hormona antidiurética. Se dice que la hormona antidiurética es una hormona neuroendocrina. ¿Por qué es una hormona neuroendocrina? Porque la antidiurética se sintetiza en los somas de neuronas y se libera en la circulación directamente a la circulación como una hormona. Por eso dicen que es una hormona neuroendocrina. El término antidiurética hace referencia a su capacidad, como mencioné anteriormente, de reabsorber agua, por lo que va a disminuir la producción de orina. Su nombre lo dice todo. Anti significa pues en contra y diuresis, excreción de orina. Entonces antidiuresis o antidiurética es la reducción del flujo urinario. También tiene otros nombres, no solamente se conoce como hormona antidiurética, por lo que en muchos libros o artículos probablemente no la encuentren solamente como antidiurética o con la abreviatura de ADH. También tiene otros nombres como vasopresina, arginina vasopresina y argipresina. Todos, así como igualmente como antidiuréticas, relacionados con la función de la hormona. Por ejemplo, la vasopresina, pues la antidiurética tiene una característica de vasoconstricción. Y en cuanto a arginina, porque ese aminoácido en su cadena es distintivo en los humanos, por eso se llama arginina vasopresina. Por ejemplo, en el cochi, en el cerdo, perdón, en el cerdo, ese aminoácido es la lisina y no es la arginina, ahí es lisina vasopresina. Y hablando de aminoácidos, voy a mencionarles sobre la naturaleza química de la hormona antidiurética.
Desde el punto de vista molecular, esta hormona es una estructura muy pequeña que solamente está conformada por 9 aminoácidos. Por ende, se dice que la antidiurética es un nonapéptido. Y al ser un péptido, ¿es hidrosoluble o es liposoluble? No soluble. Hidrosoluble. La estructura de la vasopresina se diferencia de la oxitocina, que son las dos hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, solamente en dos aminoácidos, que sería en el aminoácido número 3 y en el número 6. Así es. Aquí podemos ver la estructura química de la antidiurética. Es importante mencionar que esta tiene un plegamiento. En las dos cisteínas que conforman a la antidiurética hay un puente de disulfuro que las une. Aquí está el primer aminoácido, cisteína, tirosina, fenilalanina, glutamina. Y aquí está la otra cisteína, prolina, arginina y lisina. Es importante mencionar aquí que la vía terminal es importante para que se una a los receptores de la nefrona para formar las alcoholinas. Asimismo, la antidiurética es pieza fundamental para mantener el equilibrio del medio interno, es decir, de la homeostasis. El organismo mantiene la osmolaridad dentro de un rango muy estrecho y tan solamente con que aumente 1 o 2% de la concentración plasmática, esto es detectable por nuestro organismo y se libera hormona antidiurética. Lo mismo con una disminución del 10 al 15% de la tensión arterial. Como mencioné en un inicio, las funciones principales de la hormona antidiurética es la regulación osmolar, que es la principal, el control de la volemia y la estabilidad de la presión arterial. Pregunta, ¿me pusieras cuál es la osmolaridad normal? Si unas bibliografías lo manejan de 275 a 195 miliosmoles. Aquí está La otra de 680 a 690. Y los órganos principalmente involucrados en cuanto a la secreción de esta hormona es el hipotálamo, la hipófisis y el riñón. El hipotálamo pues es el sitio donde se encuentran las hormonas que sintetizan las neuronas que sintetizan a esta hormona. La hipófisis es el lugar en donde se almacenan estas hormonas y el riñón es el sitio principal en donde tiene su efecto esta hormona. Ahora sí, entrando a la biosíntesis, como se mencionó anteriormente, el hipotálamo tiene 3 áreas principales, cada una con núcleos celulares que ejercen funciones específicas. La región anterior o supraóptica, la región media y la región posterior. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es la región anterior, ya que aquí se encuentran los núcleos supraóptico y paraventricular, que son los dos núcleos que sintetizan a esta hormona. La siguiente. Bueno, pero ¿quién le dice a estos núcleos cuándo sintetizar hormona antidiurética? Pues el organismo cuenta con unos osmoreceptores, que estos son órganos periventriculares, es decir, se encuentran alrededor del tercer ventrículo, que a diferencia del resto de los vasos sanguíneos del encéfalo, los vasos de los órganos periventriculares tienen capilares muy fenestrados, es decir, carecen estratégicamente de barrera hematoencefálica, por lo que tienen un contacto directo con la osmolaridad plasmática. Reciben información a través de este flujo sanguíneo y luego transmiten después esta información a regiones específicas del cerebro. Es importante mencionar que el hipotálamo está compuesto por 2 tipos de neuronas, las neuronas o células magnocelulares y las parvi o parvocelulares. En este caso, el órgano subfornical está compuesto específicamente de células magnocelulares, por lo que produce la mayor cantidad de hormona antidiurética, mientras que el órgano vasculoso de la lámina terminal, que estos son los 2 nombres de los osmoreceptores, está compuesto tanto de células parvocelulares como magnocelulares, por lo que pues, a mayor número de células, mayor producción de hormona antidiurética. Por eso es que
el órgano subfornical produce más antidiurético. Y aquí podemos observar las células que están más grandes en el subfornical y en el... Y pues cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática por ósmosis, el agua intracelular va a salir y la célula se va a encoger. Esto es detectado por las células de estos osmorreceptores y mandan señales o potenciales de acción hacia los núcleos supraóptico y paraventriculares, y es cuando empieza la síntesis de esta hormona. Pero no solamente los osmorreceptores son quienes avisan a estos núcleos, sino también los parareceptores, los cuales están ubicados en el seno carotídeo, en el arco aórtico, que son los de mayor potencia, y en las aurículas y el sistema venoso pulmonar. A estos envían las señales a través de los nervios craneales 9 y 10 y llegan al núcleo del tracto solitario en el bulbo, donde salen proyecciones directamente hacia el hipotálamo, hacia estos núcleos, y es donde se estimulan las células magnocelulares. Cuando les llega la señal a estos núcleos, empieza pues, la síntesis de la vasopresina. Dentro de estas células, específicamente en el cromosoma 20, hay un gen, el gen ABP, que codifica para la vasopresina. Este forma un precursor de 164 aminoácidos que se conoce como preprovasopresina. Está compuesto por cuatro componentes. El primero, una péptido señal, consta de 20 aminoácidos, la vasopresina de 9, neurofisina 2. Hay dos tipos de neurofisinas, la 1 y la 2. La 1 es específicamente para la oxitocina y la 2 para la vasopresina. Y por último, la copeptina. Aquí es importante la peptidoseñal en el primer paso de la síntesis de la vasopresina, porque esto lo que hace es que lleva a estos tres componentes hacia el lumen del retículo endoplásmico rugoso. Recordemos, como se mencionó en clases anteriores, que la síntesis de hormonas peptídicas se llevan a cabo en el retículo endoplásmico rugoso, no en el liso, en el rugoso. Es por eso que la peptidoseñal es como el guía que los lleva hacia la formación de la provasopresina. Una vez los lleva hacia el lumen del retículo endoplásmico rugoso, la peptidoseñal se escinde de estos tres y se forma la provasopresina. Del retículo endoplásmico rugoso pasan al aparato de Golgi, que es donde se empaquetan estos tres componentes que quedaron, la vasopresina, la neurofisina 2 y la copeptina. Se empaquetan en vesículas neurosecretoras. Antes de continuar, voy a mencionar un poco la función de estos tres componentes. La vasopresina pues es el producto hormonal activo, es lo que va a ejercer la función del cuerpo propiamente como hormona una vez sea liberado en el sistema circulatorio. Sin embargo, ocupa estar acompañado de estos otros dos componentes, porque consta de 9 aminoácidos. Es una cadena muy corta, lo que le hace extremadamente inestable. En cambio, como pudimos ver, traes tantito, por favor, pues la neurofisina 2 y la copeptina están compuestos por muchos aminoácidos. Lo que la conforman son más de 100 aminoácidos, por ende es una proteína, es considerada como una proteína. En cuanto a la neurofisina 2, esta es específicamente de transporte y ayuda también al correcto plegamiento de la vasopresina dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y en cuanto a la copeptina, pues no se tiene una función demostrada científicamente, pero es un biomarcador indirecto de vasopresina porque es muy estable en el plasma, más estable que la vasopresina. Y pues son equivalentes, pues si hay cierta cantidad de copeptina va a ser la misma cantidad de antidiurética que esté en el plasma, porque pues es un componente por un componente dentro de la misma vesícula secretora, neurosecretora. Bueno, ya una vez están las vesículas, se están formando las vesículas, ¿cómo llegan a la neurohipófisis? Bueno, pues los gránulos neurosecretores se transportan a lo largo de los axones mediante microtúbulos, atravesando el tallo infundibular, como se puede observar, hasta llegar a la neurohipófisis.
Durante este trayecto, dentro de estas vesículas, hay peptidasas que lo que hacen es escindir a estas, están unidas, pues cuando están dentro de las vesículas, están unidas la copeptina, la neuroficina 2 y la antidiurética. Lo que hacen estas enzimas es separarlas para que cuando una vez sean liberadas en el plasma, pues cada quien haga su función. En cuanto a la neuroficina 2, en cuanto sea liberada el plasma, se va a degradar. La copeptina, pues dijimos que es un biomarcador importante y la antidiurética va a ejercer su función. En la neurohipófisis es importante mencionar que esta no sintetiza antidiurética, solamente la almacena. ¿Cómo la almacena? Pues se forman dilataciones llamados cuerpos de Herring, que es donde la hormona queda almacenada hasta su liberación. Como podemos observar aquí, la antidiurética viaja a través del tallo infundibular hasta que llega a la neurohipófisis, y aquí es una ejemplificación de los cuerpos de Herring. No, obviamente no sé si se ven así, pero pues para entender un poquito mejor. Y es importante mencionar también que tanto la antidiurética como la oxitocina se sintetizan en células diferentes, es decir, cuando se necesite la antidiurética, pues exclusivamente se va a producir hormona antidiurética, no se va a producir oxitocina a la par. Pasando al control de la liberación ya en sí de la vasopresina, vamos a recordar que pues esta va a ser la principal hormona encargada de mantener la homeostasis del agua y la osmolaridad del líquido extracelular. Para ello, pues es importante recordar que pues esto es uno de los sistemas más finos y sensibles de todo el organismo. Va a haber dos grandes mecanismos fisiológicos que controlan la liberación de esta hormona, pero en condiciones normales el más sensible es el de la osmolaridad, el osmótico. La regulación del control de la liberación de la vasopresina va a estar coordinada en diferentes aspectos del cuerpo, desde la síntesis génica hasta el transporte axonal, la liberación del torrente sanguíneo y el control por estímulos osmóticos y inosmóticos. Siguiente. Bueno, pasando a la parte de la regulación genética y producción hormonal, primero que nada, pues vamos a recordar que esta hormona se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Solamente se almacena en la neurohipófisis, debido a que hay que recordar, en las células magnas celulares hay que recordar que pues, el soma se encuentra en el hipotálamo, pero sus terminaciones axónicas se extienden hasta la neurohipófisis. Entonces, se ha descubierto o se ha estudiado más en ratas que la deshidratación acelera el proceso de transcripción de la vasopresina, por lo que va a haber en situaciones de deshidratación va a haber un aumento del ARN mensajero de la vasopresina y por ende va a haber un aumento de la síntesis de esta hormona. Por el contrario, si hay situaciones de hipoosmolaridad, pues se va a retrasar o se va a detener la transcripción de la vasopresina. Por lo tanto, va a haber una menor cantidad de ARN mensajero de vasopresina y por ello una menor síntesis y menor cantidad de vasopresina en el organismo. El ARN mensajero tiene una semivida aproximada de 2 días, lo que explica que la liberación de la vasopresina sea rápida, pero el aumento máximo en producción tarde varios días. Como ya sabemos que la neurohipófisis es un órgano de almacén, no de producción, nosotros vamos a tener un almacén basal o una cantidad de vasopresina basal de 30 a 50 días de liberación, y en condiciones extremas o en las condiciones en las que pues anormales, en las cuales se podría dar un estímulo para la liberación de vasopresina, tenemos una reserva de 5 a 10 días de liberación máxima de esta hormona. Vamos a ver que existe coordinación, como ya lo dije, entre la síntesis, el transporte axonal a través de microtúbulos y la liberación. Si cesa la síntesis, se va a detener el transporte, y si aumenta la síntesis, va a aumentar el transporte. Como ya vimos, la vasopresina se va a sintetizar como un precursor, o sea, no va a estar solo la vasopresina, sino que va a venir unida a la neuroficina 2, que es la específica, que es una proteína transportadora, que va a utilizar los microtúbulos de estas neuronas como una carretera. Entonces vamos a tener que los microtúbulos van a ser como una carretera por la cual se va a transportar, la neuroficina va a ser el carro y se utiliza ATP como combustible, siendo el pasajero pues la vasopresina. Obviamente si hay estímulos que me inhiban
la liberación de vasopresina, pues no va a estar todo este mecanismo de que esté las neuronas, sino se va a inhibir todo, porque es 1 a 1 como dijo Agustín. Poniéndolo en otras palabras, la tasa de transporte es proporcional a la tasa de síntesis y la tasa de síntesis es proporcional a los estímulos recibidos. Ojo, no instantáneamente proporcional en eventos agudos. Como ya les dije, la neurohipófisis pues es un almacén. Obviamente en eventos agudos se va a entrar la cantidad de vasopresina que tengamos disponible. Obviamente, si sigue o si persiste estos estímulos o se hace una enfermedad crónica, pues obviamente no se va a poder responder de la manera en la que se respondería si ya tuviéramos ese almacén pues lleno. Ahora bien, pasando al mecanismo de la liberación, pues cuando llega un estímulo apropiado se va a generar un potencial de acción en la neurona magnocelular. Ya sabemos que algo tiene que llegar a estimular esta neurona que produce la vasopresina. Después este impulso va a viajar por la acción hasta la neurohipófisis porque tiene una conexión directa. Se van a abrir canales de calcio pendientes de voltaje y como va a aumentar el calcio intracelular se va a dar un proceso de exocitosis clásico. O sea, el calcio nos va a ayudar a que estas vesículas secretoras se unan a la membrana celular y pues se liberen al espacio perivascular. La vasopresina se va a liberar al espacio perivascular y posterior a la circulación sistémica. Y pues aquí podemos ver el ejemplo más o menos. En el plasma circula libre, no unida a neuropiscina y tiene una semivida corta de 15 minutos, permitiendo ajustes rápidos. Podríamos ya irnos a la siguiente. Sí, nada más necesito tu correo porque te voy a mandarte un artículo de...